Muchas gracias de antemano por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes en este ya tradicional evento. Pues sin más preámbulo, les comparto la presentación. Nada más, a ver si me pueden confirmar si sí se observa la pantalla. Sí, sí se ve muy bien. Muy bien. Pues, muy bien, muy buenos días. La intención de la plática del día de hoy es orientar sobre la parte de los diagnósticos diferenciales de la situación de los pacientes o de nuestros niños con enfermedad alérgica y ahondar una parte importante de la plática en COVID-19 que finalmente sigue siendo el día a día en nuestro país y en el mundo. Entonces son infecciones frecuentes en la infancia, no todo es alergia y damos inicio a la presentación. A manera de introducción es importante mencionar que las infecciones respiratorias agudas se encuentran dentro de las 10 principales causas de defunción. De hecho, esto es un problema grave por la OMS y está dentro de las 10 amenazas para nuestra población, nuestros niños. Es una situación mundial, las infecciones respiratorias agudas. Un niño en promedio, un niño sano, va a tener entre 10 y 4 infecciones respiratorias al año. Son enfermedades altamente prevalentes y son enfermedades que requieren estar alertas ante los diagnósticos diferenciales que conlleva una infección. Esto nos lleva a la situación, al punto en el que el 90% de esas infecciones respiratorias que vamos a tener en el año van a ser ocasionadas por virus. Entonces, eso no quiere decir que generalmente van a ser autolimitadas y no van a requerir utilizar antibióticos, al menos de forma inicial o de forma empírica. Conforme el niño va creciendo y se va obteniendo una maduración del sistema inmunológico, esta prevalencia disminuye hasta alcanzar la prevalencia de la enfermedad adulta, que puede ser de hasta un episodio al año o dos, en comparación con el riesgo de 4 veces más en nuestros niños. Entonces, esto se viene en una contraparte donde, a diferencia de los 4 o 10 episodios que se pueden ocurrir al año, esta cifra que les muestro es impresionante, porque nos habla de que 20 a 40% de la población del mundo tiene rinitis alérgica. Eso es una pandemia, poniéndolo en contexto, o una palabra más rimbombante. ¿Y cuáles son los síntomas de esta rinitis alérgica? Es escurrimiento nasal, congestión, estornudos o comezón o prurito. Entonces vamos a ir viendo los síntomas más comunes que nos pueden orientar a que nuestros niños no estén en una situación que los catalogue dentro de la rinitis alérgica como tal, y cuando estamos frente a una complicación. Entonces, partiendo del escenario de faringitis y sinusitis, ¿qué tan frecuente es la faringitis? Esa sería la primera pregunta que tendríamos que hacernos. Esto es un diagnóstico muy común, yo creo que es muy conocido entre los padres de familia, y fíjense que constituye hasta el 8% de las consultas de medicina general. Estamos hablando de 6 millones de habitantes casi en Nuevo León, y el 8% de la población que consulte va a ser por un problema de faringitis. Aquí el 90% de las ocasiones van a ser infecciones por virus. ¿Cuál es la edad así más importante que quiero que se lleven sobre esta diapositiva? Es que esta es la bacteria más común, que viene subrayado en rojo, que es Streptococcus de grupo A. Pero esta bacteria no tiene muy baja probabilidad o no tiene capacidad de hacer una infección en niños menores de 3 años. Y esto es porque esta bacteria necesita adherirse a la garganta. Entonces, los niños menores de 3 años, en su gargantita, no tienen receptores para que la bacteria se haga clic y se ganche y se pueda reproducir. Entonces, si tú tienes un bebé de 1 año al que el médico le diagnostica una faringitis, las probabilidades van a ser casi nulas de que sea esta bacteria. Por lo tanto, los virus toman en esta población casi el 100% de los casos, y la probabilidad de que necesite antibióticos va a estar casi cercano a cero. Entonces, 3 años es el punto de corte. Ya a partir de los 3 años empieza a haber receptores para esta bacteria, y si pudiéramos estar potencialmente ante un caso que requiera antibiótico, pero la prevalencia ya es más importante a partir de los 6 años. Entonces, antes de los 6 años es extremadamente poco frecuente que pudiera ocasionarse una situación que requiera antibióticos. La principal incidencia, debido a esto que les comento, se encuentra, por lo tanto, entre los pacientes de 5 a 15 años.
y es mucho más común en invierno y primavera. Y fíjense que hay hasta un 25% de diseminación en el grupo familiar. Eso quiere decir que en una familia, uno de cada cuatro se va a contagiar por esta transmisión de bacteriana. Es importante considerar que si tienes un niño menor de 3 años, esta diseminación no obedece a la bacteria como tal. Lo más común en el 90% de las veces es que sigan siendo, o casi 100% como comentaba en la diapositiva previa, que sean virus. Y el inicio de los síntomas es agudo. O sea, habitualmente los pacientes con rinitis alérgica suelen tener síntomas bastante estacionales o bastante crónicos. Sin embargo, en la faringitis como tal, son síntomas agudos. Es un niño que tenemos de 5 años, que el lunes estaba bien y el martes empieza con dolor de garganta, que es odinofagia, con fiebre, con escalofríos y con cefalea. A veces son síntomas muy generales como tal. Pero si nuestro niño se le agrega tos y conjuntivitis o que se le pongan los ojos rojos durante este episodio, eso es igual a una infección viral. Eso no tiene pierde y eso no va a requerir antibiótico. ¿Cuál va a ser aquí la clave para diferenciarlo de una enfermedad alérgica? Porque una enfermedad alérgica en ocasiones te puede dar dolor de garganta, te puede dar dolor de cabeza. Aquí va a ser la fiebre. Entonces, si nuestro paciente tiene fiebre, eso nos lleva al otro escenario por completo y estamos ante un proceso infeccioso particularmente viral si tiene conjuntivitis o los ojos rojos. Ahora, por la población, dependiendo de la edad que tiene diferente espectro en sus síntomas. Por ejemplo, un niño de 3 meses a 1 año no puede referir dolor de cabeza, no puede decir que tiene cefalea, no puede decir que le duele o localizarlo como tal. Entonces, en estos niños se cuenta como irritabilidad. En la parte de COVID-19, por ejemplo, también, si tienes menos de 5 años, no se cuenta el criterio como dolor de cabeza, sino como irritabilidad. Suelen tener fiebres de bajo grado, suelen tener escurrimiento nasal y narinas escoriadas o lesiones alrededor de la nariz. Ya en la edad de 1 a 4 años se agregan unos síntomas un poquito más atípicos porque puede haber dolor abdominal y vómito, que esto también nos orientaría más a la presencia de un virus como tal. Y fíjense cómo la enfermedad está bien caracterizada a partir de los 6 años. Ya desde los 6 a los 12 años, ahora sí está bien constituido, que casi todos los pacientes tienen fiebre, que la mitad tienen dolor de cabeza y que 1 de cada 3 prácticamente va a tener escurrimiento nasal. Entonces, la enfermedad sí varía un poquito con respecto a la población, pero el denominador común en toda la población, desde los 3 meses hasta la parte escolar, es la fiebre. Ahora, en la parte de sinusitis, es qué tan frecuente es la sinusitis como tal. Fíjense que la sinusitis constituye hasta un problema en hasta el 16% de la población adulta. Ustedes van a ver en este dibujo de la parte derecha de la diapositiva donde están constituidos los senos paranasales, pero ahorita lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Entonces, lo que quiero que observen aquí es este engrosamiento de la pared del seno paranasal. Entonces, estos drenan a través de unos orificios para tener aquí el acceso a la secreción. Entonces, donde hay un aumento en el grosor de esta pared, se empieza a llenar aquí de secreción purulenta. Esta es la complicación más común de la rinitis alérgica y también es la complicación o una de las complicaciones más comunes de las infecciones virales. Ahora comentábamos con faringitis que el 90% son virus y en menores de 3 años casi el 100%. Bueno, debutan con una infección viral y si tu niño a las 72 horas permanece o continúa con fiebre o la fiebre cambia sus características, por ejemplo, que tu niño haya debutado con una fiebre de 38, 38.2 y al tercer o cuarto día cuantificas una de 39, entonces estamos hablando ya de una complicación bacteriana que inicialmente había debutado como una infección viral. Se inició viral y se sobreinfectó con una bacteria de las que viven aquí. Esto es una situación muy común. Se habla de hasta el 40% de los niños que tienen una infección viral, particularmente por influenza. Entonces la recomendación que se hace aquí habitualmente es vigilar de 72 a 96 horas
Y si en ese lapso la fiebre empeora o se dispara a alto grado, ya estar hablando de una complicación de sinusitis. Cuando la sinusitis ocurre de forma aguda, se suele presentar habitualmente asociada a infecciones virales, pero en lugar de esperar 3 a 4 días de resolución, esperamos 7 días a que haga la evolución habitual. Ahora, ¿dónde están ubicados los senos paranasales? Y esto es importantísimo para nuestros niños, porque los senos etmoidales y maxilares que están aquí al lado de la nariz, esos vienen ya abombados o abiertos, por así decirlo, desde el nacimiento. En cambio, los senos frontales que están aquí, arribita del tabique, esos no están presentes hasta los 6 años. Esto lo comento para que tengan un panorama de dónde están los sitios de infecciones más común. Y en caso de que niños menores de 5 años les digan, oye, es que tiene una sinusitis en la parte frontal, pues es prácticamente imposible porque ahí todavía no está neumatizado este seno paranasal. Entonces, en menores de 6 años, aquí están los focos habituales de complicación. Y en los niños a partir de 6 años ya se puede agregar este foco como tal. Ahora bien, les traje esta tablita porque hay unos criterios para hacer el diagnóstico. La verdad es que no es un diagnóstico tan sencillo en el consultorio, al menos para la parte de la práctica de la medicina general, pero sí hay unos criterios que son mayores o muy característicos de la sinusitis bacteriana y unos menores para tal. Entonces, quiero que observen particularmente aquí a la rinorrea purulenta, a la fiebre, particularmente cuando son agudas y particularmente fiebres de alto grado, y a la secreción de pus o secreción purulenta intranasal en la exploración. En algunas ocasiones no hay escurrimiento nasal purulento, pero estamos ante un niño que, por ejemplo, que tiene mucha congestión nasal, tiene fiebre y hacen la exploración de la cavidad nasal y está lleno de secreción purulenta. Entonces, todos estos son criterios mayores para un episodio de sinusitis por bacterias. Y hay unos menores a los que ustedes les pueden prestar más atención porque el cambio en las características del aliento es una cuestión muy prevalente. Entonces, habitualmente lo interrogamos, por ejemplo, que si ustedes como papás han notado que el niño tenga un aliento un poquito más fuerte, esa es la palabra que utilizamos, y es muy común que las mamás se refieran a este dato como dato positivo, particularmente en niños que tienen sinusitis bacteriana. Y la tos viene de este lado porque la tos es un síntoma bastante prevalente y muchas patologías que te pueden dar tos. Una tos crónica con cambios, que tiene más de 2 semanas, con cambios en el aliento en tu niño y que tuvo un episodio de repente de fiebre y ahorita actualmente ya no, y a la exploración tiene secreción purulenta dentro de la nariz, estamos ante un episodio de sinusitis, incluso ya que se pueden hacer hasta sinusitis crónicas o se pueden llegar a complicar con infecciones más serias. Ahora bien, pasando a la parte de COVID-19 o alergia, que esa es una pregunta muy importante y es una pregunta que se va a ampliar todavía más cuando agreguemos aquí COVID-19 o influenza o alergia, porque vamos a volver a coincidir en la temporada. Entonces es importante siempre saber cómo llegamos hasta acá. A mí me gusta mucho presentar estas diapositivas porque recordemos que esto empezó en diciembre del 2019 o incluso se habla de que los primeros casos estuvieron en octubre o en noviembre del 2019 antes de que se hiciera la alerta. Aquí está Wuhan, este es China. Aquí se hizo el diagnóstico del primer caso. Fueron un total de 40 pacientes con neumonía a los que se les hizo un reporte a la OMS porque no encontraban qué virus era. Entonces, como no encontraban qué virus era y se parecía mucho a un virus que en el 2006 había causado un brote similar, pensaron que era el virus del 2006. Entonces, ¿dónde coincidieron esos 40 pacientes? Resulta que todos habían ido a este mercado. Este es el mercado de Wuhan. Entonces, si para ustedes, si mal no recordamos, inicialmente se había dicho, oye, es que todos fueron a un mercado y se pensaba que era una enfermedad que se había transmitido de los animales que habitan aquí, porque tienen animales en cautiverio, a los humanos hasta que se empezó a documentar la transmisión entre humano y humano.
Entonces, fíjense que aquí está toda la parte del mercado. Aquí está cuando lo cerraron y aquí ya traían incluso desde aquel entonces cubrebocas a la hora de entrar a este mercado como tal. Entonces, este virus, aunque si bien es nuevo, se llama SARS-CoV-2 y hay un SARS-CoV-1. Este SARS-CoV-1 se lo transmite este animal que se llama civeta, que es como si fuera un felino, y salió por primera vez a la luz en el 2002. Ha causado brotes en el Medio Oriente, de repente aumentan los casos y luego desaparece y luego vuelve a haber brotes y ha estado de forma constante, de manera que el último fue en el 2018 y afortunadamente no ha logrado hacer la transmisión sostenida como lo tiene el SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19, que quiere decir Coronavirus Disease 2019. Y el MERS es otro coronavirus, pero este salió en el 2006. Particularmente se identificó en camellos y su brote más relevante fue en el 2012. Entonces aquí se enferman los camellos y esos los pasan al humano. Y con el SARS-CoV-2 está ahorita la OMS investigando en China cuál fue el origen como tal. Tiene una similitud hasta en un 98-99% con los virus de murciélago, que ya son muy tradicionales para los coronavirus. Pero bueno, esto es lo que nos ha ido trayendo hasta acá, al punto ya de cumplir a finales de este año, 2 años del inicio de la pandemia, que curiosamente la pandemia de hace 100 años por influenza duró 2 años. Entonces, hay una cuestión poblacional, vamos a ponerlo en palabras en el que la gente, no sé en qué momento se transmitió esa información de pensar que a los niños no les da. Entonces, la entrada es qué tan frecuente es la enfermedad en niños en México. Esta gráfica que les presento contempla desde abril, o sea, desde que se detectaron los primeros casos en población pediátrica hasta la parte actual de la última semana de julio. Esto que ustedes ven en amarillo son los casos de 0 a 5 años que se documentaron particularmente en esas semanas de vigilancia. Los azules de 6 a 11 y los adolescentes de 12 a 17 son la parte verde como tal. Entonces ustedes van a observar cómo ante el aumento de casos de adultos también se vienen unas curvas de aumento de casos en niños. E incluso en los primeros meses de entre diciembre, enero y febrero, que si mal no recuerdan estuvo horrible la cantidad de casos que tuvimos picos nacionales también de población infantil afectada. Luego vimos un marzo, abril y mayo bastante tranquilos y nuevamente estamos viendo esta muesca o este incremento paulatino de casos de infecciones en niños que también corresponde al aumento de casos que estamos viendo a nivel nacional. Ahora, ¿cuántos casos constituyen la gráfica verde, que son los adolescentes? Es el 60% de los casos. Del total de casos, fíjense, de la última semana, esos son los datos hasta ayer, lo constituyen o lo comprenden pacientes o niños de 12 a 17 años. Y ahorita vamos a ver una parte importante de por qué la situación tan marcada en esta población y cómo podemos hacer para prevenirla. Yo considero que la información se fue transmitiendo de que a los niños no les daba, originado de entrada en que la prevalencia en niños es muy baja. Entonces, como no son enfermedades particularmente de debut grave en niños, pues se fue haciendo ese mito de que a los niños no les da de forma grave. Entonces, por cada 100 casos, 4 van a ser niños, o incluso a veces 1. Entonces, por eso pues, se fue transmitiendo que a los niños no les da, pero vimos en la gráfica anterior que sí es prevalente como tal. Nada más que en los niños suele ser menos grave de forma inicial que en el adulto. Y algunas explicaciones que se han encontrado para esto es que los niños tienen una respuesta inflamatoria ante la infección un poquito menos intensa que en comparación con la edad adulta. Hay otra teoría que dice que el virus necesita un receptor para poder entrar a las células del pulmón y resulta que los niños tienen mucha menor cantidad de esos receptores que los adultos. Es una parte muy, muy interesante de por qué a los niños no les da tan grave como en el adulto. Pero que no les dé tan grave no significa que no haya casos graves en niños. Porque si abrimos la pregunta, si la COVID-19 es grave en niños o no,
les muestro esta gráfica que tiene todas las defunciones que ha habido por COVID-19 en niños en México. Y nada más, esta que viene en naranjita es porque tiene resultado pendiente. Y todas corresponden con estos picos a los picos de la pandemia. Entonces se descienden y luego vuelve a incrementar y volvemos a tener un descenso en abril, mayo y junio del 21. Y aquí, después de tener 0 casos, se vuelven a activar. Entonces hay que estar muy al pendiente de la situación de los niños, porque se acumulan ya en total, desde que empezó esto, 583 defunciones en población menor de 16 años, que esa es la definición que tiene como tal la Secretaría de Salud. Entonces sí puede llegar a ser grave en niños y hay que seguir cuidando las medidas y particularmente esto cuando ocurra el retorno escolar. Ahora bien, ¿cómo se define una enfermedad respiratoria? Esto lo comento porque COVID-19 viene dentro de este espectro de enfermedades respiratorias. Platicábamos de faringitis y sinusitis al ser enfermedades muy habituales o incluso complicaciones de pacientes con enfermedad alérgica, pero hay una definición operacional de lo que es una enfermedad respiratoria aguda de origen infeccioso. De entrada te pide que en los últimos 10 días, tu niño tiene tos, dificultad para respirar, fiebre o dolor de cabeza, al menos uno de estos. Dices, bueno, mi niño tuvo fiebre. Ok. Tu niño tiene dolor muscular, dolor articular, dolor de garganta o dolor en pecho, uno de aquí. Escurrimiento nasal, pérdida del olfato, pérdida del gusto o escalofríos y uno de aquí. Entonces, uno de aquí de ley y 2 de acá, y ya es por definición una enfermedad respiratoria aguda de origen infeccioso que requiere una valoración médica para ver si es una situación de COVID-19 o de algún otro virus como tal. Entonces, como ustedes pueden observar, si hay ciertos síntomas que no necesariamente son de enfermedad respiratoria aguda de origen infeccioso, y aquí es donde se solapa la enfermedad alérgica y la COVID-19. Entonces tenemos 2 grandes círculos que convergen en la parte de congestión nasal y escurrimiento. Sin embargo, vamos a enfocarnos en COVID-19 y nuevamente, como las otras infecciones que comentábamos en los episodios de faringitis y sinusitis, fiebre, dolor muscular y diarrea no constituyen parte del espectro de la enfermedad alérgica, donde solo habrá congestión nasal, escurrimiento, comezón y ojos rojos, o incluso la parte de conjuntivitis pudiera ocasionarse o moverse un poquito más hacia la derecha. Entonces, estos síntomas como tal, para dejarlo en una parte más estructurada y más sencilla, no forman parte de la enfermedad alérgica. Estás ante un potencial escenario de COVID-19. Ahora, al comparar COVID-19 o influenza o alergia, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tenemos aquí el síntoma, ¿no? Tenemos tos, fiebre, dolor muscular, comezón en ojos, boca u oído y pérdida del olfato. Pues COVID-19, influenza y alergia. Vamos a enfocarnos en esta parte. Entonces, fiebre, en niños, hasta el 80% de los niños por COVID-19 tienen fiebre, hasta el 70% en influenza y en alergia 0. O sea, no es una enfermedad alérgica si tienes fiebre. Siguiente punto relevante de esta tabla, el prurito como tal o la comezón en los ojos, en la boca o en el oído no forma parte de los síntomas de influenza ni de COVID-19, pero sí forma parte de una enfermedad alérgica. Y esta parte es fundamental, porque la pérdida del olfato como tal, o la anosmia, que ya se ha hecho un término bastante popular, sí es muy característico de COVID-19. Puede ocurrir en influenza, pero esto es raro. Es decir, los pacientes que tienen una gripe común, en invierno pueden tener esta pérdida del olfato, pero es raro o no está tan bien caracterizado en comparación con COVID-19. Y los niños con alergia particularmente no, pero le puse un asterisco porque en ocasiones pueden tener no anosmia, sino hiposmia, y es una baja percepción de los olores, pero sí la tienen. O sea, no la pierden por completo, sí la mantienen, aunque sea
de menor calidad. Entonces, estos son los datos que nos van a ayudar a diferenciar un episodio de COVID-19 de uno de influenza y de uno de alergias, particularmente este último. Ahora hay fármacos no recomendados en niños. Ya a lo largo de estos 2 años hemos aprendido, hemos investigado y hemos determinado qué sirve y qué no. O sea, prácticamente está descartada la ribavirina, que es el Gavirol. Está descartado el tocilizumab de entrada para niños, o particularmente en cuadros leves. Este tiene indicaciones muy específicas en el adulto y apenas se va a aprobar en población pediátrica. Hidroxicloroquina y acitromicina son herramientas que ya están 100% descartadas y que incluso su uso en algunos estudios aumentó la mortalidad. O sea, en lugar aparte de que no ayudó, empeoró. La ivermectina también está prácticamente descartada. Si bien es cierto que al inicio se hizo mucha especulación con respecto a este tratamiento, la realidad es que se hizo un estudio donde se le puso ivermectina a las células, en unas células en el laboratorio, y se encontró que a nivel celular inhibía el virus. Pero para dar esa concentración, es decir, para lograr ese efecto ya en un humano, se tenían que haber administrado alrededor de 50 a 100 tabletas de ivermectina de una sola toma para que tú alcanzaras la mitad del efecto de lo que consiguió el laboratorio. Entonces lo que hizo el laboratorio fue que la investigación que llevó a cabo la retractó para evitar lo que nos trajo hoy en día, que es un medicamento bastante utilizado. Pero surgieron estudios que dijeron, oye, ¿sabes qué? Se me hace que sí funciona, porque yo he visto pacientes que se los doy y mejoran. Entonces lo que hicieron aquí los investigadores fue, bueno, vamos a darle un grupo ivermectina, y a un grupo no le damos ivermectina, y vemos la evolución, y ya se te determinó en estudios hechos en Colombia y en estudios en Estados Unidos que prácticamente la evolución no cambia y por lo tanto la ivermectina no tiene ninguna utilidad. Remdesivir en combinación con otro tratamiento sí ha mostrado algunos efectos, pero de momento no está autorizado su uso en niños. Y la transfusión de plasma, que también es muy famosa, ya realmente también está determinado que no cambia la evolución de la enfermedad como tal. Y esto lo enfoco mucho en niños porque primero se hacen estudios en población adulta y luego ya lo polarizan a la población pediátrica y pues no siempre es así. Por lo tanto, algunas recomendaciones que nos pudieran ayudar a ambos grupos, niños con enfermedad alérgica y niños con enfermedad infecciosa, es la lactancia materna. Una pregunta muy común es si los niños que son hijos de mamás con COVID-19, si pueden dar lactancia materna. Sí pueden dar lactancia materna, se recomienda dar leche materna. Sin embargo, nada más hay que tener un punto con mucho cuidado que comentar, porque si una mamá tiene COVID-19 agudo y es contagiosa, sí puede dar lactancia. El virus no se transmite por la leche materna, solamente que se tiene que usar cubrebocas durante la alimentación del bebé. Ahora, esto lo comento porque en algunas ocasiones me han preguntado si una mamá puede dar lactancia o no, y la respuesta es sí, sí puede. Y cuando viene la pregunta de que, oye, pero no se va a contagiar, pues por la lactancia materna no, a lo mejor se puede contagiar por el contacto directo que le esté la mamá hablando, pero si se ponen un cubrebocas y cubren al bebé con alguna mantita, la administración o la alimentación es completamente segura. Entonces no hay ningún problema en continuar con la lactancia como tal. Hay algunas áreas que sí tienen acceso a dar sucedáneos de la leche materna o fórmulas, pero hay otras áreas donde no hay completamente acceso a este recurso como tal y por lo tanto el dar lactancia materna es completamente seguro. Ahora, les comentaba en la diapositiva previa que hay ese gap, esa población tan importante de adolescentes que se están infectando. Entonces, al ver este movimiento que fue solo nacional, se ha visto también en Estados Unidos y en otras partes del mundo, Pfizer solicitó que se autorizara la vacuna en niños de 12 a 16 años. Entonces, ahorita ya está autorizada en México y ya está autorizada en Estados Unidos. Ahora, la vacuna, o sea, ¿cuál vacuna está autorizada desde el momento? Es Pfizer. Ya hay otras
que solicitaron la autorización como su competencia en mRNA, que es Moderna. ¿Qué tan efectiva es la vacuna en esta población? La efectividad es de 100%. En la investigación que hicieron, no hubo ningún caso de infección de COVID en los niños que recibieron la vacuna. Y los efectos que se vieron fue que 14% de esos niños tuvieron fiebre, que esa fiebre habitualmente, como en el adulto, no debe de durar más de 2 días. Y un 78% de los niños presentaron dolor en el sitio donde se les aplicó la vacuna. Y esta es una fotografía ya de la campaña de vacunación nacional que tiene Estados Unidos para esta población en específico. Estados Unidos está viendo ya incluso un decremento de la cantidad de gente que se quiere poner la vacuna. Hay áreas donde ya 100% están vacunadas. Entonces, si tienen oportunidad y tienen todas las herramientas para poder ir a Estados Unidos, se los recomiendo completamente antes de regresar de tener el regreso escolar. Las reacciones alérgicas graves como tal en esta población y en otros grupos de edad se habla de 1 a 2 por cada millón de dosis, que es la misma que se presenta con las otras vacunas. Solamente que si es Pfizer, hay que tener en cuenta que se hizo mucha propaganda con los pacientes que tienen enfermedad alérgica, pero ni las alergias alimentarias ni las alergias respiratorias son contraindicación. Las alergias a medicamentos que hayan sido tomados tampoco son contraindicación. E incluso la alerta que viene para medicamentos IV, que si tú haces una reacción anafiláctica o tuviste una anafilaxia a un medicamento IV, puedes ver o someterte a pruebas para la vacuna y ver si es un componente que viene en la vacuna. Muchas veces hay antecedentes, por ejemplo, en algunos niños que tuvieron alergia a la penicilina o a una anafilaxia cuando fue una aplicación intramuscular o intravenosa, pues si te haces las pruebas y no fue ninguno de los componentes de la vacuna, no hay ningún problema con recibirla, y en caso de que sí, hay otras opciones que se pueden llevar a cabo. Entonces la vacuna es completamente segura en todos los aspectos y es la solución para terminar con esta pandemia, como fue la solución para terminar con la pandemia anterior. Esta gráfica que les presento es la gráfica de Israel, donde ustedes pueden observar de diciembre 1 del 2020 a febrero 1 del 21, todo el incremento de casos de COVID-19. Incluso aquí se presentan las restricciones de la población, el lockdown que le dicen. Aquí se inició la campaña de vacunación el 20 de diciembre del 2020 y incluso se aumentaron las restricciones el 8 de enero del 2021 conforme aumentaron las dosis de vacunas aplicadas en su población. Iniciaron una fase de reapertura en 7 de febrero del 21, una liberación de más restricciones el 21 de febrero. Esto es el 7 de marzo y esto es hasta abril del 2021. Prácticamente se apagó la pandemia en Israel gracias a la vacunación contra COVID-19, que logró que se alcanzara una inmunidad de rebaño. Entonces, puntos clave de la presentación. Punto número 1, la mayor parte de las infecciones son por virus, no requieren antibióticos, ni siquiera una infección por COVID-19 de forma inicial. En la parte de las enfermedades como faringitis, puedes esperar 72 horas de vigilancia. En la parte de sinusitis aguda, puedes esperar hasta 7 días de vigilancia antes de tomar la decisión de iniciar un esquema con antibióticos y afectar la flora intestinal de nuestro niño. Punto número 2, la fiebre en todos sus aspectos y en todas las medidas que puedas cuantificar no forma parte del espectro de lo que constituye una enfermedad por alergia. En todos los escenarios que vimos durante la presentación, si tu bebé tiene fiebre, no es una enfermedad alérgica, requiere una valoración médica para revisar dónde está el foco de infección y si es viral o es bacteriano. Entonces, esta es una parte determinante para diferenciar con respecto a las enfermedades alérgicas. Y punto número 3, que las vacunas son seguras y efectivas, y en esta población donde estamos ahorita en este foro, que es el Club de Asma y Alergia,
Son vacunas completamente seguras para recibir en esta población y es importante considerar que particularmente los niños con asma no controlado suelen ser pacientes que tienen riesgo de desarrollar una enfermedad más grave. Entonces acudan a valoración al Centro Regional de Alergia e Inmunología para poder controlar toda esta parte del asma como tal. Y recordemos que esto es la solución y poco a poco iremos terminando con esta situación. Muchas gracias.